Tenemos la oportunidad de leer un libro que nos puede poner los pelos de punta, y no es un libro de ficción. Los bastardos, escrito por el abogado valenciano Enrique Vila, trata sobre la venta de niños, pero no denuncia esta execrable práctica en países lejanos, en el contexto de alguna guerra o en tiempos remotos. No, el libro relata hechos acontecidos aquí, y no ahora, pero hace muy pocas décadas. El abogado Enrique Vila relata concretamente el peregrinaje de 10 personas que cuando nacieron fueron objeto de mercancía desde la Clínica San Ramón de Madrid y ahora han iniciado un camino para encontrar sus orígenes, encontrar a sus madres y, en fin, encontrarse de algún modo a sí mismos. Encontrar sus raíces, en definitiva. Queremos saber más detalles sobre esa interesante obra. Señor Vila, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Encantado. ¿En qué contexto sucedieron esas mercancías, podríamos decir? Bueno, en la España de los años 40, 50, 60, 70, incluso hay casos ya de los años 80 y algo, era bastante habitual, por desgracia, el tema de, el tráfico de niños. No solamente el tráfico, sino también la adopción legal. No vamos a decir que todo eran robos de bebés o apropiaciones de bebés. El caso de San Ramón es un caso muy peculiar, pero en Valencia, adopciones ilegales se producían en toda España, no solamente en San Ramón. Concretamente, relata la historia de 10 personas en este libro. Sí, son 10 casos reales que yo he conocido en los 12 años que llevo ejerciendo y especializado en este tema. Mi especialidad es la búsqueda de orígenes biológicos. Es decir, todos los hijos que somos adoptados, yo soy adoptado también, o abandonados, expósitos, llega un momento en que muchos de nosotros tenemos la curiosidad de conocer a nuestros padres biológicos. Yo empecé a trabajar en esto, a especializarme en esta parte del derecho, ayudar a gente a encontrar a sus padres y en principio pensaba que las adopciones la mayoría eran legales. Finalmente estoy descubriendo cada vez más lo que se podría llamar una apropiación de bebés, porque se comentaba a las madres biológicas que sus hijos habían muerto y luego esos niños se colocaban en adopción o directamente, incluso, cosa que me escandaliza más, se colocaban como hijos biológicos de mujeres que nunca habían estado embarazadas. Realmente las historias del libro no se centran tanto en el delito, sino en las motivaciones sentimentales de las madres, en las historias de las madres que dieron, voluntaria o no voluntariamente, a esos niños en adopción, y luego cómo esos niños, cuando ya crecen, cuando ya son adultos, acuden al despacho y las buscan y normalmente las encontramos. Y también se produce el proceso a la inversa, es la madre la que siente esa necesidad. Sí, también muchas veces las madres, cada vez más, las madres biológicas, quieren buscar o quieren saber por lo menos de esos niños que en su día dieron. Siempre aquí yo digo que tenemos que respetar la intimidad, sobre todo de ese niño que fue entregado. Es decir, así como los hijos sí que tenemos derecho a conocer quién es nuestra madre porque éramos bebés y no podíamos ejercer ningún derecho, ninguna opción, simplemente nos entregaban, lo cierto es que esas madres biológicas ya ejercieron, algunas de ellas voluntariamente, su opción de entregar a ese niño. Entonces luego realmente a la madre biológica encontrar o buscar a esa persona es un poquito más complicado, a no ser que se demuestre, que por desgracia eran muchos los casos, que hubo engaño en ese consentimiento de la madre. Es muy humano y totalmente comprensible esa necesidad de encontrar a la madre de uno y a la inversa es completamente lógico. En todo caso, en honor a la verdad y para no ser reduccionistas en exceso, también hay casos de todo tipo, casos de niños adoptados, por ejemplo, que tenían un entorno muy difícil, que han sido abandonados, que se les ha retirado la custodia a sus padres y que ahora han sido acogidos en un nuevo entorno, que están perfectamente adaptados y que quizá, replantearse ese oscuro pasado, por decirlo así, pues quizá tampoco sería lo más adecuado para ese entorno también. Hay casos de todo tipo, ¿no? Aunque es totalmente lógico el sentimiento que hay de todo. Sí, lo que busco en el libro Bastardos es un título un poco llamativo. Luego explicaré el porqué de Bastardos, pero realmente lo que busco es expresar o que la gente cuando lo lea sienta muy directamente el sentimiento de esa mujer, por qué decide entregar a ese niño. Y luego el por qué ese adulto cuando crece quiere buscar. Es decir, ese sentimiento, siempre respetando a la gente. Evidentemente conozco muchos amigos adoptados que no quieren buscar y muchas madres que no quieren saber de esos hijos que entregaron. No es lo normal, pero puede pasar y hay que respetar, efectivamente. Y luego hay que matizar,
yo estoy a favor de la adopción. Yo he sido adoptado y mis padres, en paz descanse, adoptivos, que son los únicos padres que tengo, han sido maravillosos, me han cuidado muy bien, estoy muy contento y son mis únicos padres. Y la mayoría de adoptados pienso que pensamos así, que los padres adoptivos son los únicos padres. Lo otro es una curiosidad de saber de dónde venimos, de dónde viene nuestra sangre, cuál es nuestro origen, y cada vez más, evidentemente, por necesidades médicas o genéticas, porque cada vez más es fundamental saber los antecedentes médicos de una persona para prevenir muchas veces, ¿no? Pues vamos a incidir en esos orígenes, según lo que ha recabado. ¿Cuáles eran las necesidades que motivaban a abandonar a esos hijos? Bueno, hay casos de todo. Yo quiero que nos situemos en la España de los años 50, 40, 60. Una sociedad muy religiosa, con mucha presión social, con unas costumbres muy atrasadas. Inmediatamente después de la dictadura o de la guerra civil, efectivamente, estaba muy mal visto ser madre soltera. Bueno, las tachaban de todo, efectivamente. La religión convertía en pecado todo lo que fuera una relación sexual fuera del matrimonio. Y bueno, lo que pasa es que siempre ha habido, yo transcribo casos muy extremos, tampoco quiero que la gente piense que todos los casos eran así, pero casos muy extremos que a mí me han dolido mucho al conocerlos, como puede ser, pues bueno, un incesto real de un padre que estuvo abusando de su hija durante mucho tiempo hasta que la dejó embarazada. Es un caso real, además ocurrió en la Comunidad Valenciana, el padre estuvo en la cárcel, salió en el caso, en el periódico de sucesos de la época. Me llegó sinceramente al alma, porque ahora soy padre, tengo una hija de 12 años y este incesto se produjo desde los 12 a los 16 años. Sigue ocurriendo, por desgracia, en la actualidad. Entonces esta chica se quedó embarazada y evidentemente decidió dar a esa criatura, a ese niño, ¿no? Hay casos brutales de violaciones múltiples. Hay casos de abusos por parte de propios familiares. Por ejemplo, una chica de 12 años que se quedó embarazada de su propio cuñado. Esta chica además dio a luz con 12 años y dio luz en el mismo centro donde yo nací, en la Casa Cuna Santa Isabel. Es decir, que estuvo muy cerca de mi madre, ¿no? Son cosas que siguen pasando, por desgracia. Todos hemos visto los casos de pederastia, de abusos, pero yo quiero que se comprenda que esa mujer que es abusada, que es violada, que sufre un incesto, es una persona con sus sentimientos, y lo que quiero transmitir es un poco una justificación, entre comillas, de por qué da a ese niño. Y luego también quiero que la gente se dé cuenta que el amor no se pierde. Es curioso, pero estas madres, incluso aunque se recuerdan estos episodios tan terribles, ciertamente luego a esa persona, cuando la conocen, en muchos casos sigue existiendo el amor de madre, ¿no? En todo caso, parece mentira, a pesar de que usted sea un personaje semipúblico, a pesar de en fin, la promoción que pueda tener su libro, se le conoce a usted desde hace ya varios años, todavía no ha podido ponerse en contacto con su madre. No, es curioso. En casa de herrero, cuchillo de palo, dicen a veces. Estoy ayudando a mucha gente a encontrar, cada vez la ley está cambiando y podemos ayudar a la gente a encontrar, pero bueno, yo estoy en ese 10% escaso que todavía quedamos de adoptados, que nacimos en centros puramente privados y religiosos. Yo nací en la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, y aunque yo consiguiera la orden judicial para poder acceder a esos archivos, realmente, en su día esta orden religiosa hizo un voto de sigilo, y me han dicho que no me lo van a decir ni con orden judicial, ni del fiscal, ni intervención de la policía, que ya puedo hacer lo que quiera. Realmente están anteponiendo su creencia religiosa, que respeto, no comparto, pero respeto mucho cualquier religión, cualquier creencia, la están anteponiendo a nuestro derecho constitucional. Es increíble en el siglo XXI, pero es así. Es decir, claro, lo tienen tan fácil como los archivos, que son puramente privados, pues que yo sé que existen, las madres que han estado allí me dicen que existen, que les tomaban los datos, esconderlos, romperlos, inclusive, que es lo que más puedo temer yo, llevarlos a otro lugar, es muy difícil acceder a ellos si no existe la obligación legal de tenerlos. Yo quiero aquí matizar que cuando una persona nace en una institución pública, los archivos son custodiados por los organismos, por la administración pública, y existe la obligación de custodia. Lógicamente, cuando una persona nace en una institución puramente privada y religiosa, no existe una obligación de custodia de esos archivos propiamente dicho, solamente existe la obligación de la existencia del parte de alumbramiento. Por lo tanto, es difícil tener acceso a ellos judicialmente hablando, es complicado. Por eso no he encontrado. Esperemos que se vea gratificada toda esa